Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de La Matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde La Matanza. Hoy presentamos episodio 5, Religiosidad en el partido de La Matanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, con un poco de calor hoy, pero con ganas de desarrollar algún tema. Bien, qué sé yo, empezamos febrero con calor nuevamente. Y bueno, tratando de buscar temas, como siempre, ¿no? En el trayecto que venía a visitarte a tu casa se me ocurrió algo, ¿no? No sé si tenés ganas de charlar hoy sobre eso. Tratar de navegar por la zona de la religiosidad popular en La Matanza. Bueno, lo popular, justamente muchos no lo asocian con este autor, que me gustaría leer un párrafo de uno de sus cuentos. El autor es Jorge Luis Borges, y del libro La Lep de 1949, un cuento en especial que tal vez nos sirva como punto de partida, introducción al tema, ¿no?, de la religiosidad en los pueblos, en los barrios de la Matanza. ¿Qué dice este cuento Los Teólogos? Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraban a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro. Ardieron paliceptos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de las Civitas Dei. Bien, ¿qué querrá decir Borges con esto? La verdad que yo mucha idea no tengo, pero en principio marca un lugar sagrado, que este pueblo, no vamos a meternos mucho en la cuestión, pero este pueblo por la historia visto como salvajes, ¿no?, tremendos asesinos, que eran los hunos, un pueblo nómade que andaba a caballo ahí por las estepas de Rusia y el oriente de Europa, invade pueblos y destruye, y sobre todo profana los templos, las iglesias. Este pueblo representa, acá lo marca Borges en su cuento, la violencia. Y la iglesia, en contrapartida, representa lo sagrado, la paz, la unión, ¿no?, de la comunidad. Y en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, también podemos ampliarlo en la Argentina en general, la Iglesia Católica ocupaba un lugar central en el pueblo, ¿no?, en la plaza del pueblo, frente a la municipalidad, donde las familias se unían, ¿no?, justamente todos los fines de semana. Algunos iban más veces por semana a la iglesia, otras, muchos de los vecinos iban 2 o 3 veces por semana a la iglesia, y era un lugar, un punto de reunión. No sé, ¿vos qué opinás de todos estos temas? Sí, a mí me parece complejo el tema. No solamente hay que visibilizar la Iglesia Católica, ¿no?, sino tenés que, a partir de la década del 50 en adelante, hay, qué sé yo, iglesias evangelistas, tenés en los 80 iglesias vinculadas a Umbanda, también religiones protestantes, pero más allá de indagar en todo eso, a mí me gustaría meterme en este intersticio de religiosidad popular, ¿no? Yo creo que en La Matanza existe una fuerte religiosidad popular y se expresa en iglesias y también en humildes capillas, ¿no?, de barrios marginales, donde hay algo muy interesante que se genera, que es una noción de comunidad, ¿no?
Vamos a la iglesia por una cuestión de fe, pero también por una cuestión de organización, ¿no? De reconocernos al otro, de ayudarnos. Y también algo interesante, esta religiosidad popular me parece que está metida en el hogar y también en los barrios, ¿no? Vos transitas La Matanza y es común encontrar un santuario de Gauchito Gil, la difunta Correa en menor medida. Entonces ves distintos santuarios donde hay ofrendas permanentes, ¿sí? Ves en determinados barrios también, qué sé yo, una suerte de mita donde ves una virgen, ves un santo, ¿sí? Y me parece que esa religiosidad popular es un punto de unión, ¿no? Si eso lo trasladas al hogar también, es muy común ver en la casa humilde, desde la estampita de San Cayetano hasta la estampita de Pancho Sierra, ¿no? Uh-huh. Es decir, forma parte de la organización social ese espíritu religioso popular. No sé si divagué mucho, ¿no? Bien, bueno, lo que hiciste ahí fue, me parece, un recorrido en el tiempo y te situaste en los últimos años, ¿no? En los últimos 20 años. Si no vamos al origen de muchos de los pueblos y de los barrios del conurbano, y en especial de La Matanza, el origen siempre es la plaza, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo. Y lo que vos muy bien desarrollás es una dispersión de las iglesias, ¿no? Ahí tenemos muchas religiosidades, ¿no? Vos señalaste Umbanda, obviamente la iglesia católica, distintas iglesias cristianas que están ahí en un territorio en disputa. Esa disputa, en origen, no se daba. Esa disputa no existía. El monopolio de la religiosidad era la iglesia católica en la plaza del pueblo, que carecía de una gran cantidad de barrios, ¿no? Había un pueblo, digamos, 5 cuadras a la redonda, y no había mucho más allá que eso. Entonces, esta iglesia, si se quiere, embrionaria, ¿no? De mediados del siglo XX, un poco, y pasando un poco esa fecha, ¿no? La década del 60 y el 70, tenía que ver con un lugar donde la comunidad compartía un espacio de sacralidad. Podemos decir, che, pero ¿qué tiene que ver eso con lo popular? ¿Cuántos sabían estos vecinos de la cuestión de el libro, ¿no? De la Biblia? No, era un lugar de compartir, ¿no? Para compartir. Se iba a misa y después se cruzaba uno a la plaza y compartía ahí los juegos, una charla, jugar a las cartas. Los sacramentos eran para todos, indistintamente, ¿no? Más allá de ciertos límites respecto a los géneros, ¿no? Y no estamos queriendo idealizar, estamos hablando de una realidad, de una época donde había el monopolio de una sola iglesia oficial que se mezclaba, ¿no? Era parte del pueblo, y como señalamos en otro encuentro, el sacerdote caminaba a hacer las compras en el barrio, iba a la ferretería, iba al almacén, se juntaba con el médico, con el obrero, visitaba una casa. Visitaba una casa, lo encontraba en el tren, porque tenía que ir a Capital, ¿no? A alguna institución del alto clero, ¿no? Y la iglesia era parte no solamente del paisaje, sino de esa religiosidad natural que se daba en el pueblo, que se daba, después empezó a dar en los barrios. Sí, a mí me parece esa presencia de religiosidad y de referentes religiosos en La Matanza es muy rica, qué sé yo, se me viene el Padre Mario, por ejemplo. ¿Sí? Se me vienen los salesianos, son los de la Ruta 21. Los de Ruta 21, sí, que también están en Puente 12, ¿no? Los salesianos. Sí. Se me viene, qué sé yo, la obra del Padre Bachi en la Villa Palito. En la actualidad se me viene el Padre Tano organizando en frente de Puerta de Hierro. Me parece que hay un fuerte componente religioso, de creencia, pero también una fuerte idea de comunidad, ¿no? Que en esa comunidad podemos participar todos, sentirnos contenidos, y no deja de ser una apuesta política también, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero y vos fíjate qué interesante. Un lugar donde el vecino va a dar, ¿no? No a comprar. Entonces, en ese espacio se va a dar, ¿para quién? Bueno, para mantener la iglesia, para los pobres que, ¿no? que pueda haber, o para el necesitado puntual del pueblo. El sacerdote no solamente habla del libro, o sea, de la Biblia, sino que habla de los problemas del pueblo, ¿no? De los problemas del barrio. Y eso se habla en los sermones, que es el momento donde tiene la libertad el sacerdote de irse más allá de la lectura específica del libro. Y otra cosa más, la iglesia va a ser un lugar abierto las 24 horas, ¿no? Hoy abierto 24 horas nos suena a un negocio, nos suena a una panadería o a un maxi kiosco. Bueno, en esa época no teníamos panadería 24 horas abierta y sí teníamos la iglesia que no se concebía como un lugar cerrado. Entonces la iglesia siempre iba a estar abierta, porque nunca iba a ser profanada, porque todos, conozcan o no conozcan las escrituras, conozcan o no conozcan el cuento de Borges, veían ese lugar como un lugar sagrado, que guay si usted lo profanaba. Sí, había sanciones no judiciales, sino sanciones en la comunidad. En la comunidad y sanciones personales, o sea, uno mismo se sancionaba a partir de la culpa y de cuestiones que tenían que ver más allá de lo religioso, si uno quiere, con poder incluso pensar en tocar algo que tuviera que ver con la iglesia, pero también con lo que estaba cerca de la iglesia, ¿no? Que era el lugar de recreo, que era la plaza. Entonces la plaza nunca estaba abierta, obviamente, las 24 horas, y nada era destruido, ¿no? En parte porque era la plaza, y en parte podemos creer porque enfrente estaba la iglesia, que todo lo veía, ¿no? Ahí estaba el espacio donde uno era visto, pero también era protegido. Más allá de todos los prejuicios que podemos tener y todas las impugnaciones que podemos hacer a las religiones, que son todas válidas, en este caso, y no tratando de verlo de un lugar idealizado, podemos decir que era un espacio comunal, en algún sentido, ¿no? Donde la comunidad tenía acceso, donde las familias, para ser familias con mayúscula, ¿a qué me refiero con familias con mayúscula? No a pertenecer a una clase social determinada, no a ser profesionales o obreros, sino a ser familias más allá de lo material, sino familia en tanto un grupo unido por lo espiritual, tenían que pasar por la iglesia. Sí, un organizador de la comunidad, qué sé yo, se me vienen a la memoria los grupos de acción católica, los grupos scout. Si lo trasladamos a la religión evangelista, los encuentros de jóvenes, si lo trasladamos a los mormones, que los ves caminando con el portafolio visitando casa por casa, si los ves a los testigos de Jehová, eso es lo que te marca que la matanza es muy polisémica y como es, hay diferentes capas de religiosidad, primero por la cantidad de habitantes que somos, por la extensión que tenemos y también por la forma de generar comunidad, ¿no? A mí me parece que ese rol que cumplía la religiosidad era un punto de unión de los vecinos, de los distintos pobladores de la zona, que te permitía algo fundamental, generar comunidad. ¿Y te generaba qué cosa? Lugares de socialización y también lugares de enunciación política, ¿no? Nos organizamos para hacer esto o para hacer qué cosa, lo otro. Bueno, me parece que podemos ir dando un cierre al tema. Un cierre, pero siempre dejando perspectiva para que ustedes puedan ampliarlo, ¿no? Con comentarios, con otros puntos de vista, que simplemente esto es un iniciar. Sí, es un destello, digamos, es una apertura para generar, ni siquiera tiene un rigor científico, sino que son dos tipos que narran desde la matanza, ¿no? Bueno, entonces le mandamos un saludo grande a todos y nos vemos. Bueno, esto fue Dos tipos que narran desde la matanza.